Buenas tardes, mis buenos amigos y queridos amigos. Afortunadamente, Domingo Gómez Orea ha planteado el tema de hoy como, en su intervención, como para abrir el debate. Y yo voy a decir que creo que estoy muy lejos de casi todo lo que él ha dicho. Mi enfoque va a ser probablemente muy distinto, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo lo que está ahí planteado, o se ha planteado, está ya recogido en la ley. Y está resuelto, y está bien resuelto, en la ley que yo voy a comentar. Ah, que no estaba puesto mal. Si alguien tiene la curiosidad de aproximarse al texto de la ley, yo le recomendaría que se conformara con leer las 2 primeras páginas, que es lo que normalmente recomiendo de todas las leyes, salvo que le apliquen a uno directamente, le afecten a uno directamente, y no queda más remedio que entrar en la letra pequeña. Y es en la exposición de motivos. Es decir, toda ley va acompañada de un texto inicial en el que el legislador dice lo que quiere decir y luego quiere regular. Unas veces coincide en la exposición de motivos, en otras coincide menos. Yo me he leído la exposición de motivos, he ido subrayando lo que he llamado palabras clave. Y de esas palabras clave, que en el texto normalmente las llama principios, pues recojo la de duplicidades. El objetivo de la ley es evitar las duplicidades. Todos estamos de acuerdo, porque va a haber distintas instituciones o distintos organismos que tengan la misma función, la misma misión y el mismo cometido. Lo lógico es que cada uno se dedique zapatero a sus zapatos. Después, eficiencia, la palabra que más repite y que también ha repetido mucho Domingo Gómez Orea. Yo diré algo sobre esa palabra en particular. Luego, estabilidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad, dotación presupuestaria, reforzar, se refiere a las diputaciones, es decir, la ley refuerza el papel de las diputaciones, cuando por otro lado se estaba hablando que políticamente había que suprimirlas, o hay partidos que están dispuestos a suprimirlas, pero en la ley se refuerza el papel y se dice en la exposición de motivos textualmente, y es verdad que además se refuerza. Aquí aparece una palabra que es transferencia, que no quiere decir transferencia, es un error tipográfico, es transparencia. Limitación, igualdad de oportunidades, fusión voluntaria de municipios, que va a ser el centro o el foco de mi intervención. Entidades instrumentales, racionalización, control, lealtad institucional. Es decir, estas son las palabras que aparecen, suenan todas muy bien y no es ni más ni menos que una sopa de letras en las que si uno coge otra ley, pues se vuelven a repetir, aunque sea con total. Es decir, es el lenguaje político al uso. Pero hay un paradigma en la ley. Y el objeto de la ley no es aplicar ese lenguaje de forma racional. Es sencillamente lograr la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Y ese es el objeto de la ley, único y exclusivamente. Y todo va a perseguir ese fin. De esas palabras claves hay una palabra que no se recoge, que es para mí la más importante. Solamente aparece en el artículo primero, mezclada entre otros principios, y no se vuelve a repetir en todo el texto de la ley. Es la eficacia. Eficacia que no es lo mismo que eficiencia sin eficacia es ineficiencia, por lo tanto, si no hay eficacia, lo demás sobra, desde mi punto de vista. Por lo tanto, más que hablar de eficiencia, hay que hablar de eficacia.
Las entidades locales tienen unas competencias reconocidas, unas que se llaman propias, exclusivas, otras que son atribuidas a esa entidad local por delegación, y existe un tercer tipo, que es otras, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera en la hacienda municipal. Es decir, cualquier municipio que tenga garantizado la prestación de sus servicios reglados y los que tiene delegados, pues puede meterse en cualquier otra aventura siempre que tenga los recursos detrás para poderlo abordar y además poderlo sostener. Por lo tanto, las competencias están muy claras en entidades locales y nos podría alarmar esa atomización que hay de los municipios en España. Yo vi muy rápido en la estadística que yo he recogido, 8.122. Pero cuidado, nos lo ha dicho ya también Domingo. El 84% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes. Y el 48% de menos de 500 habitantes. Pero esto no es ningún problema, porque ninguno de los municipios de menos de 5.000 habitantes presta ningún servicio. Es decir, todos, según la ley, todos los servicios de los municipios inferiores a 5.000 habitantes los presta otro órgano distinto, los algunos han citado, fundamentalmente las diputaciones. Son muy pocos los servicios que los municipios de menos de 500 habitantes, menos de 1.000 realmente, y menos de 5.000, son muy pocos los servicios que tiene que prestar. Son el abastecimiento de agua, el alumbrado, cementerios y la recogida de residuos. Pero esos servicios, que son los que están obligados las entidades locales de estos municipios, de 5.000 para abajo, no los tienen que prestar ellos directamente. Nos tienen que prestar y no los prestan. Salvo que un municipio le diga a la Diputación y le demuestre que es más eficiente la prestación de ese servicio por el municipio que por la Diputación o por la mancomunidad o por el consorcio. Por tanto, es la excepción. Si un municipio presta un servicio de alumbrado, de estos que estoy hablando, de los 5.000 para abajo, o presta el suministro de agua o el de la limpieza de las calles, si lo presta directamente, es porque previamente ha tenido que demostrar que el órgano superior, que es la Diputación en general, lo presta de manera más ineficiente que él. Por lo tanto, tampoco creo que en esto haya ningún divorcio. Todos estaríamos de acuerdo que si alguien puede prestar lo mismo. Lo que ocurre es que cuando se habla de la eficiencia se olvida de la eficacia. Lo que sí está ocurriendo es que no en el 80% de los municipios que son inferiores a 5.000 habitantes, sino en el 99% de los municipios de España, y están incluidos en él Madrid y Barcelona, que son los más amplios, se prestan con muy poca eficacia los servicios que obligatoriamente tienen que prestar. Versus limpieza. Creo que hay solamente un municipio en el que hay un grado de satisfacción, de eficacia en la limpieza, que es Vitoria. Habrá alguno más, por supuesto, porque no se puede generalizar. Pero en Madrid es la lectura de todos los días. En Barcelona no hay mucha diferencia. Yo voy, como algunos de los que están aquí presentes, voy a Gandía, un municipio que tiene buenos recursos. Y bueno, es ineficaz el servicio de limpieza. Por lo tanto, no es para hablar de que sea eficiente. Lo que es ineficaz no puede ser eficiente. Eficiente es, cuando se es eficaz, hacerlo con el menor coste. Pero se hace con mucho coste y además mal. Por lo tanto, el problema no está en la eficiencia, sino está en la eficacia. Y ya comento, ninguno de los municipios inferiores a 5.000 tal presta o puede prestar un servicio de los que tiene obligación de prestarlos. Es decir,
el conjunto tenemos la obligación de iluminar los pueblos. Tenemos la obligación de limpiar los pueblos. Mejor dicho, lo que tenemos obligación es de dotarlos económicamente para que se hagan esos servicios. Pero todos coincidiríamos en que lo importante es determinar cuál es la barrera de eficacia para luego entrar en cómo se hace de forma eficiente. La ley dedica una parte a hablar al concepto que se ha expuesto de la fusión de los municipios. Con la fusión de los municipios no se consigue nada de lo que se pretende o de lo que aparentemente nos ha expuesto Domingo Gómez Orea. Solamente se conseguiría algo de eso si la fusión de los municipios trajera consigo la desaparición de aquellos pueblos que fuesen poco eficaces y que fuesen pocos eficientes. No tiene sentido que haya municipios con un habitante, situación que se ha dado. Creo que sería mucho mejor traerle al RIT a ese caballero o a esa familia y que disfrutase de una merecidísima jubilación, no en las soledades de su municipio, como es lógico, es el alcalde, porque es el único habitante y el único que se ha representado. Podría ocurrir que no lo fuera, porque se pueden empadronar para las elecciones, como ha dicho Domingo Gómez Orea, o los partidos políticos pueden presentar a ciudadanos para que participen en las elecciones locales. Pero es que como una ley que pretende resolver el problema de las ineficacias y las ineficiencias de los municipios lo puede regular en el artículo 13, es que ya tiene morbo el tema. Es decir, si ya cuando alguien va al piso 13 o le nombran el número 13 procura hasta saltárselo, pues en la ley todo el tema de la fusión de los municipios está recogido en el 13. Bueno, no, el 13 está recogida la fusión voluntaria. Aparece una fusión que no se sabe si es voluntaria, forzosa, o no es nada más que un brindis al sol, que es en el artículo 116 bis. Porque dice que aquellos municipios que no cumplan lo que antes hemos comentado que es el objeto de la ley, que es ese paradigma, que no lo voy a volver a repetir, el paradigma socioeconómico que está alumbrando toda la estabilidad de los últimos años de nuestra nación, pues dice que aquellos que no lo cumplan tienen que hacer un plan para corregirlo. Y en ese plan tienen que proponer la fusión de un municipio, pero es que la fusión del municipio solamente se puede proponer con otro municipio. Y es muy improbable que haya algún municipio capaz de acoger a un municipio que ya ha demostrado su ineficacia, su ineficiencia y sus demás, porque en vez de ser algo que le aporte, tiene que ser una carga. Por lo tanto, el 116 es un brindis al sol. El artículo 13 es el que regula la fusión de los municipios y como es voluntaria, lo que hace es incentivarla. Dice, los municipios que tienen menos población van a recibir menos proporcionalmente que los que tengan más población. Es decir, la ponderación. Y además una prima si se fusionan. Hombre, esto parece que es muy interesante. Dices, indudablemente, si además le dan prioridad para otras muchísimas cosas, si además para otro tipo de subvenciones, para otro tipo de equipamientos, y aquellos inconvenientes que se podrían derivar, la ley dice que no están obligados a prestarlos. Es decir, si un municipio de 4.900 habitantes se fusiona con otro de 4.900 habitantes, pasaría a ser un municipio de 9.000 y pico. Estaría muy próximo a los 10.000. Y los municipios de 10.000 sí que tienen que prestar ya directamente unos servicios. Los hasta 5.000 ninguno. Tienen necesidad de prestarlos. Pero de 10.000 sí. Y entonces dices, pero cuidado, si es por fusión, tampoco. Los de 10.000 tampoco tienen, este nuevo de 10.000 tampoco tiene que prestarlo. Lo presta el órgano superior, que es la Diputación. Por lo tanto, las cosas están bastante claras según la ley.
No hay esos problemas que están planteados o que se plantean generalmente en todo el mapa municipal. Lo que sí está en todo el mundo de acuerdo es que 8.000 y pico, 8.200 municipios son muchos municipios para España. Pero no son los municipios los que sobran son los 8.122 pueblos que hay, algunos de ellos. Y lo que hay que hacer es dar medidas para que esa población se desplace a otro núcleo, y ya se están tomando algunas, y se está logrando, y todo es cuestión de muy poquito tiempo, y es que basta poner una residencia de tercera edad en algún municipio para que se vea cómo va descendiendo la población en los núcleos estos menores de 1.000 habitantes, pero de forma inmediata. ¿Por qué? Porque allí ya jóvenes quedan muy pocos. Los que van quedando son los mayores. Y como los jóvenes, que son los que derivan de esa familia, de ese núcleo familiar, ya no los pueden atender, los llevan a la residencia. Y en el momento en que entran a la residencia ya se encarga muy bien el alcalde de ese municipio donde hay residencia de empadronarlos, porque es la forma de tener, y es además de derecho, de tener los beneficios de que su población aumenta. Por lo tanto, yo creo que si centramos el tema en el de la eficacia versus hacer desaparecer por incentivos, es decir, justificándolo, no buscando sencillamente el que tenemos que trasladar la población por la fuerza, sino hacerlo de forma muy amable. ¿Y cómo es la forma muy amable? Pues cuando de forma muy inmediata se da cuenta el ciudadano de que tiene muchísimas más ventajas en vivir desplazado si lo consigue que sea al mismo coste. El problema está en que hoy un desplazamiento de un núcleo a otro núcleo, generalmente en el núcleo en que resides, tienes resuelto el problema de la vivienda. Y tienes resuelto el problema de los servicios, porque te los tiene que dar la administración, sea la autonómica o sea la Diputación. Solamente si al desplazarse al otro municipio tiene una mejor vivienda y al mismo coste, ya de entrada lo va a ir. Va a irse, se va a desplazar. Y solamente va a quedar la casa, como ha explicado Domingo Gómez Orea, como la segunda residencia para pasar los fines de semana o los 15 días del verano, que se junta con el resto de los miembros y aquello se anima. Pero ese sería, desde mi punto de vista, la fórmula para empezar a reducir los pueblos, que no los municipios. Luego tiene otras limitaciones la ley, y es que los municipios, aunque sean colindantes, no se pueden fusionar si pertenecen a distinta provincia. Es decir, la demarcación provincial hay que mantenerla. Pero es que hay una razón más. De los municipios de 5.000 habitantes para abajo, aunque se ha pretendido justificar que un nuevo mapa municipal produciría 6.000 millones de ahorro de euros, 6.000 millones de euros, y que en pocos más años pasarían a 18.000 millones de euros, es decir, cifras astronómicas, probablemente es que el que ha hecho las cuentas lo ha contado mal. Es decir, o emplea una contabilidad que no es coincidente. En estas corporaciones locales, ninguno, y digo ninguno, ni el alcalde ni ninguno de los concejales tiene sueldo, ni cobra nada. Por lo tanto, el que tenga un residente, un cargo, no significa que se incremente el coste. ¿Qué sí tienen estos municipios? Tienen una casa consistorial, porque el resto son servicios que tienen que dar a la población, que no los dan ellos, que los da la Diputación, que es la casa consistorial. Hombre, es probable que si se fusionan los municipios, esa casa consistorial se podría cerrar. Se podría reducir un poquito el gasto en lo que es el alumbrado y la limpieza. Muy pequeño, porque generalmente tampoco se realiza con coste en esos municipios tan pequeños.
Es igual que en las iglesias. Hay un voluntariado para ir a limpiar, y en el ayuntamiento de la Casa Consistorial, que no tiene ningún funcionario y que solamente se abre para la visita del secretario, que es por donde podría venir el ahorro de la desaparición de los municipios, el que se redujeran el número de secretarios de ayuntamiento, que son funcionarios. Pero tampoco eso es una medida que sea fácil, porque todos estos municipios no tienen secretario. Comparten un mismo secretario entre muchos de ellos. Es decir, no hay municipios inferiores a 5.000 habitantes, salvo aquellos que tienen recursos, es decir, son autosuficientes, hay algunos, pero son muy pocos, que tengan secretario municipal. La ley además refuerza que no solamente tienen que tener secretario, sino también tienen que tener interventor. Pero es que además, si la misma figura hace de secretario e interventor, no puede hacerla de tesorero. Por lo tanto, hace falta la figura del voluntario que haga de tesorero. Y eso lo pueden hacer los que hoy salen elegidos como concejales o alcaldes de esos minúsculos pueblos, porque ellos sí que conocen cuáles son sus necesidades. El secretario lo único que les hace es recogerle las actas de los plenos que realizan, y poco más, porque ellos no gestionan servicios, por lo tanto no tienen gastos, no consiguen o no tienen gestión de impuestos, es decir, eso ya lo hace el órgano superior. Por lo tanto, toda esa burocracia que podría, o que decimos que pretende la ley que desaparezca, si ya no existe. Por lo tanto, ese no es el objetivo, ¿eh? El objetivo es otro. Probablemente el que de manera natural y dejando transcurrir el tiempo, pues vayan desapareciendo los pueblos, que es probable la medida que hay que tomar, pero la otra no, porque el fusionar municipios de estos habitantes trae como consigo, porque los dos pueblos siguen existiendo y los ciudadanos de ese pueblo tendrán concejales que tendrán que ir al ayuntamiento, a los plenos del ayuntamiento del término de al lado, generalmente porque pueden ser colindantes, aunque la ley no excluye el que se fusionen dos municipios, uno que esté dentro de la provincia, uno está al norte y otro está al sur, o uno al este y otro al oeste. No dice que sean colindantes, pero bueno, lo normal es que sean colindantes. Pero esos ciudadanos que prestan ese servicio y tienen que desplazarse, tienen que recibir alguna compensación. ¿Será mejor que se desplacen 2 o 3 al municipio centralizado, que se desplace el secretario del ayuntamiento, que es uno a todos ellos? Por el ahorro es probable que sea. De la otra manera, más eficiente. Ya no digo eficaz, digo eficiente. Es más barato municipios sin fusionar en cuanto a concejales y alcaldes. Se reduce un alcalde, pero como ninguno cobra, qué más da que uno sea alcalde y el otro sea el delegado en el municipio de al lado. Yo conozco en ambientes rurales, para poner ejemplos también muy claros. En Madrid, yo tengo una segunda residencia en lo que antes se llamaba la Sierra Pobre. Ya lo dice el nombre, ¿eh? Sierra Pobre. Ahora se llama la Sierra Norte. Claro, ya lo de pobre no se puede calificar, porque probablemente tampoco lo sea. Ayer, anteayer, en el puente, hablaba con el exalcalde y yo decía, digo, hombre, ¿cuándo os vais a fusionar? Dice, ¿fusionar? Dice eso no tiene ningún sentido. Dice, aquí yo no he cobrado nunca nada, he estado 8 años de alcalde, no he cobrado nada. Ninguno de los que estaban conmigo han cobrado, y de los que estaban de la oposición tampoco. Dice, de vez en cuando tenía yo que ir a Madrid, a pasarme una mañana entera para resolver algún problema en la Diputación, dice, y me daban 30 euros. Dice, bastante, una mañana y mi coche, es decir, incluido los gastos de viaje, 30 euros. Ese era el gasto que estaba produciendo el alcalde
y los concejales ni siquiera se desplazaban a eso. Por lo tanto, lo de la eficiencia no es el objetivo, solamente. En la eficiencia sí hay lo que es más importante. Primero, eficacia. Y lo que es probable es que no se puedan limpiar los pueblos, ni se puedan alumbrar todos los pueblos que hay, porque hay falta de recursos. Por lo tanto, hay que concentrar la población. Y no solamente hacer que los municipios o entidades locales desaparezcan, sino que los pueblos no tengan habitantes. Porque mientras haya un habitante en un pueblo, los demás con nuestros impuestos tenemos que contribuir a que tenga la iluminación y el abastecimiento de agua que le corresponde, porque se faltaría más que a ese ciudadano no le suministráramos el agua y ni le suministráramos el alumbrado, ni le recogiéramos su basura, y en cambio tuviéramos a los delincuentes en la cárcel gozando de piscinas, aire acondicionado y nuevas tecnologías. El pastel es el que es y hay que repartirlo de forma equitativa, ponderada. Y con esto he dicho lo que yo quería debatir.